Bien, vamos a continuar. Con respecto al caso 3, bueno, simplemente colocamos G3 y anexamos acá el caso 3, WG3. Y anexamos acá en la leyenda caso 3 y graficamos. Vemos que acá para el caso 3, bueno, se excede en el límite inferior, bueno, simplemente vamos a aumentar, bueno, en este caso sería disminuir el rango de visualización en Y negativo. Vamos a colocar menos 20 y vamos a ver cómo se comporta. Perfecto. Y acá tenemos nuestras gráficas. Entonces podemos ver que las raíces se van a encontrar en este rango, digamos entre 4 y 5 se encuentran las raíces para los casos 1, 2 y 3. Esto es en cuanto a la graficación. Aclarando ya las dos primeras dudas. La tercera pregunta nos dice, no sé cómo descubrir el valor de W. Bueno, es una pregunta un poco abierta, ya que dependerá del método que usemos. Sin embargo, bueno, vamos a profundizar un poco para el primer caso, cómo usamos el método de bisección. Entonces, el método de bisección, nosotros en clase creamos esta función. Veo que algunos han utilizado cálculo simbólico y otras cosas que muy probablemente las hayan visto por internet o algún video sin consultarme nada. Pero bueno, por lo menos tienen la iniciativa, me parece bien. Sin embargo, no es lo que estamos buscando. Efectivamente, MATLAB trae unas funciones que ustedes pueden directamente colocar la ecuación y utilizan, por ejemplo, el comando fsolve y les da la solución de la ecuación no lineal. Perfecto. Pero nosotros, como estamos estudiando a fondo estos métodos, debemos programarlos y entender qué es lo que hace cada cosa. De forma, y aparte que estamos en nivel inicial, es nuestro primer proyecto y bueno, tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Entonces, para poder utilizar el método de bisección, nosotros necesitamos, es una condición obligatoria, no puede faltar, la función fund que creamos en clase, igualmente el código de bisección. Entonces, vamos a estudiar el primer caso. Vamos a copiar esta ecuación directo. Ya la tenemos, la copiamos. Copiar. ¿Dónde está? Copiar. Y pegar. Vamos acá a sustituir esto. Bien. Ustedes dirán, bueno, estamos colocando W. Fíjense que acá se sombreó en rojo donde teníamos X. ¿Esto por qué? Porque este valor que tenemos acá es el argumento. De hecho acá lo dice. Input argument X. Este es el argumento que va a necesitar esta función. Como la computadora no está detectando en ninguna parte una X, ella está marcando que existe un error. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Bueno, simplemente vamos a modificar acá W. Esa es una primera opción. La otra sería dejarlo como X e ir sustituyendo donde aparezca W, colocamos X. X, acá X y acá X. ¿Sí? Pero bueno, para no perder la costumbre, vamos a dejarlo en W. Por acá. En W. Bien. Acá W. Ahora lo guardamos simplemente. Vamos acá en Save. Guardar. Y ahora para probar que nuestra función está correcta, bueno, vamos a ir verificando. Nos vamos al Command Window y evaluamos la función, por ejemplo, en el punto 0. Me dice que no es un número. Vamos a probar en 0.1. Ya me empieza a dar unos valores. En 1, por ejemplo, ya nos van dando valores. Significa que nuestra función está correcta. Profesor, en 0, ¿qué es lo que sucede que nos da 0? Bueno, ocurre una discontinuidad y no es válida la función en el punto 0. Pero funciona correctamente. Entonces, por ejemplo, en 2, vamos a ver, perfecto. Igualmente nos podemos ayudar de la gráfica que teníamos. Vamos acá a la gráfica. Y vamos a colocar, por ejemplo, en 1, para el caso 1,
nos debería dar aproximadamente menos 2.5. Vamos a ver si eso es cierto. En 1 menos 2.5. Esto nos indica que está correcta nuestra función. Bien. Una vez definida nuestra función fund para el caso 1, nos dirigimos acá al método de bisección, a la función del método de bisección. Vamos a modificar simplemente los puntos de inicio, o sea, el punto A y el punto B. Profesor, ¿dónde lo vamos a colocar? Bueno, nuevamente nos apoyamos de la gráfica. Vamos a darle un poco de zoom acá. Ya sabemos que nuestras raíces para el caso 1 van a estar en este rango. Vamos a suponer la raíz va a estar por acá. De esta forma nosotros podríamos seleccionar este punto y este punto como nuestro intervalo. Todo esto recuerden que deben documentarlo en su informe. Vamos a colocar como puntos iniciales 4.44 y 4.47. Nos dirigimos acá, colocamos 4.44 y en el punto B 4.47. ¿Qué otras cosas vamos a modificar? Bueno, la primera estimación se calcula automáticamente, la función se evalúa en el punto calculado y la tolerancia. ¿Cuánto sería la tolerancia? Bueno, vamos a revisar qué nos dice nuestro enunciado. Nos dice la tolerancia numérica debe resolverse hasta 1 por 10 a la menos 4. Entonces acá vamos a colocar 1 por 10 a la menos 4. Y en el número máximo de iteraciones, bueno, lo podríamos dejar aquí en 100, 1000, 200, el número que ustedes prefieran, ya que necesariamente debemos obtener un resultado. En este caso vamos a colocarlo en 100 y ejecutamos. Recuerden que para ejecutar pueden presionar F5 o simplemente se dirigen a Run y se ejecuta o se compila el código. De esta forma vemos que obtenemos nuestra tabla de valores donde la solución es 4.4669. En este caso vemos que se corre o se desplaza un poco la tabla. Bueno, para que ustedes la puedan acomodar simplemente van a agregar algunos espacios en el enunciado. Por ejemplo así, y van viendo hasta que se acomode. Eso en cuanto al título. En cuanto a los valores, bueno, la pueden ir desplazando por acá. Ya eso es algo de estética para que se vea mejor. Bueno, la pueden ir desplazando por acá y esta también. Entonces desplazamos acá, esta y esta. ¿Sí? Entonces, en cuanto al análisis de resultados, bueno, ya ustedes saben que este es el valor izquierdo, este es el valor derecho y este es el punto medio. FP no es más que la función evaluada en ese punto. Y la solución que nos da el método de bisección. Esto en cuanto a la resolución por el método de bisección. Vamos a ver qué otras dudas teníamos. El 3. Bueno, nuevamente, el punto 3, descubrir el valor W está asociado al método que utilicen. El punto 4, no sé cómo resolver una ecuación de una incógnita y graficarla. Ya vimos cómo la podríamos graficar. Igualmente, vamos a aprovechar esta sesión de consulta para explicar algunas otras cosas. Si nosotros ya tenemos esta función definida, nuevamente, vamos a hacer el ejemplo por acá. Nosotros podríamos crear un vector X que va a ir desde 0 con un rango de 0,01 a 6 y en Y, bueno, vamos a crear acá for y desde 1 hasta length de X, es decir, voy a recorrer por cada una de las componentes de X. En Y igual a fund en X y. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, simplemente voy a utilizar la función que yo creé para
colocarla como argumento en cada una de las componentes. Entonces, para la componente 1 va a ser este numerito 0, para la componente 2 0,01, 0,02, 0,03, así sucesivamente, y se van evaluando en la función, y esos valores se van a almacenar en un vector y. Bien. De esta forma creamos un vector x y un vector y. También esto lo podríamos graficar plot x, y. Nuevamente, para aprovechar esto un poco más cómodo, también podríamos agregar algunos controles para el espesor de la línea, line width, 4, por ejemplo. Con este comando podemos controlar el grosor o espesor de la línea. Igualmente, podríamos colocar algún color o alguna trama para la línea. Voy a colocarla antes. Por acá red, por ejemplo, este red es para que marque en rojo. Podríamos utilizar B. Aquí en B, si le damos zoom, vemos que se hacen como unas especies de triángulos. ¿Qué otro color? Creo que el C es cian. Sí, efectivamente. Para G crea color verde. Y bueno, para ustedes contar, tiene una infinidad de paletas de colores que lo pueden personalizar. Igualmente, con una línea significa un trazo continuo. Si utilizan G con dos rayitas, significa un trazo discontinuo. Y adicional a esto le pueden agregar, vamos a ver si funciona, algunas características, por ejemplo asterisco. ¿Para qué? Para que cree unos puntos en la trama de la línea. Esto en cuanto a visualización. Es importante, vamos a colocar acá la primera en verde. Es importante recordarles que deben identificar sus ejes con el comando xlabel y colocamos eje X o como ustedes prefieran, eje W. ¿Para qué? Para que quede totalmente identificado. Igualmente con el eje label, eje Y o función G, como ustedes la prefieran llamar, pero debe estar identificado y debe tener algunas unidades. Es una buena práctica, ya que ustedes en ingeniería deben colocar unidades, por ejemplo metros, metros por segundo, cualquier unidad correspondiente al problema de estudio. Bien, ¿qué otra duda tenemos por acá? La resolución de ecuación. Bueno, ya practicamos un poco lo de las gráficas. ¿Cómo hacer la tabla de los resultados? Bueno, ya creo que les expliqué. Para el caso 1. Para el caso 2, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a sustituir acá el valor de t que está asociado a omega. Para el caso 1 era 1, para el caso 2 sería 1.25 y para el caso 3 sería 1.5. Y van ejecutando el código 3 veces. ¿Qué otra pregunta? No sé cómo empezar, bueno, un poco más de lo mismo. Y el método de Newton-Raphson. Para el método de Newton-Raphson yo les recuerdo que tenemos este script, este código que yo les había enviado. Perdón, este que tenemos por acá, un poco más simplificado. Este código. ¿Qué nos decía la teoría del método de Newton-Raphson? Bueno, que necesitamos una función a resolver y la derivada de esa función. Entonces, ustedes a mano, ya ustedes estudiaron derivación, bueno, ustedes a mano van a colocar la función fun, permanece intacta, bueno, para cada uno de los casos, el caso 1, caso 2, caso 3, perfecto. Mientras que su derivada, ustedes deben calcularla y la van a colocar en este script, en esta función. Y finalmente van a simplemente presionar run o ejecutar
el código de Newton-Raphson, obviamente modificando el valor de PC.